Yesenia. Sí, profe, aquí estoy. Es que se estaba descargando, entonces la estaba cargando. Bien, Sí. ya está conectada. Vamos a comenzar. Entonces, la primera pregunta, Yesenia, también yo les subí un cuestionario a ustedes, ¿verdad? Y la primera pregunta que tenemos para este tema, porque vamos a ver, el tema es obligaciones a plazo, obligaciones alternativas, obligaciones facultativas y obligaciones de género. Entonces, el problema es que una persona puede obligarse, ¿verdad?, a pagar algo, pero entonces, tanto el deudor como el acreedor, ¿verdad?, pueden tener una obligación alternativa o una obligación facultativa o una obligación de género, ¿verdad? O también las obligaciones también tienen un plazo. Recuerden de que todas las obligaciones tienen una fecha de vencimiento y ese es el plazo. Entonces vamos a ver las obligaciones a plazo. En las obligaciones a plazo, ¿cuándo se puede exigir la obligación entonces? Yesenia. Cuando digamos, en un contrato, profesora, ponen, estipulan el plazo de que el obligado. Eso es todo. Exacto. Cuando se vence el plazo. Exacto. Usted no puede exigir una obligación, ¿verdad?, si no se ha vencido el plazo, ¿verdad? Exacto. Sí. Entonces, ¿qué significa? Que, como usted dice, en un contrato, ¿verdad?, sabemos que el requisito principal es el consentimiento entre las partes. Eso significa que si hay consentimiento entre las partes, todas las cláusulas que están en ese contrato, ¿verdad?, fueron establecidas por consentimiento entre las dos partes, que significa que eso es ley para las partes, ¿verdad? Entonces, debe de haber un plazo, ¿verdad?, de vencimiento, y entonces, si usted ya pasó el plazo, entonces ya te pueden exigir la obligación. Pero mientras el plazo no esté vencido, ¿verdad? Esa es la respuesta. Correcto, Yesenia. Vamos a ver otra pregunta. Qué lástima que los compañeros no se han conectado. ¿Qué ocurre cuando una persona paga ignorando que existe un plazo en esa obligación? Ese otro caso hipotético, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando una persona paga ignorando que hay un plazo? ¿Verdad? Entonces, no, ahí sí, profe, todavía no le sabría entonces, decir. si el que pagó ignoraba que existía un plazo, pues tendrá derecho de reclamar del acreedor los intereses, ¿verdad? Porque él ignoraba que había un plazo y tal vez pagó antes, ¿verdad? Entonces, eso sucede mucho cuando las personas deben un dinero, ¿verdad? Tienen una obligación con otra persona. Entonces, tiene derecho de reclamar del acreedor los intereses o los frutos que hubiera percibido del bien. ¿Por qué? Porque pagó antes, ¿verdad? Entonces, lo que está percibiendo el acreedor antes, eso le correspondía al deudor, ¿verdad? Porque entonces el deudor está pagando antes y entonces él tenía derecho todavía a disfrutar de eso. Vamos a ver otra pregunta. Yesenia. ¿Qué ocurre si no se señala plazo en la obligación? ¿Verdad? Entonces nosotros esto lo estuvimos viendo en las diapositivas también que les di, ¿verdad? Para ser más exacto, en la diapositiva 5. Entonces, ¿qué ocurre si no se señala plazo? Entonces, una obligación que no tiene plazo, vos inmediatamente la cobras. Bueno, exactamente, puede ser cobrada en cualquier momento. Exacto, en cualquier momento porque no hay plazo, ¿verdad? No hay un plazo definido, establecido en el contrato. Exacto, esta es la respuesta, Yesenia. Ya se está uniendo Julio, Sandra. Bienvenidos, jóvenes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Sandra. Son casados. ¿Me escuchan? Buenas tardes, Sandrita. Buenas tardes. Buenas tardes, profe, ¿qué tal? Bien, y usted, me alegro de verlo. Qué fresco que está ahí en el patio. Sí, rico aquí con este calor. ¿Verdad? Profe, le quiero hacer una consulta, me disculpa. Dígame. Si una persona se casa, pues,
realiza un matrimonio y no lo va a inscribir por X motivo, pues al estado civil de las personas, mi pregunta es, ¿está casada o no está casada? A ver, el efecto que surte el objeto de la inscripción en el registro es para que efectivamente surta efecto para tercero. Pero si usted no lo va a inscribir, el sinvergüenza que se casó con usted no lo inscribe, ¿verdad? O la mujer no lo inscribe, entonces ellos pueden volverse a casar. ¿Por qué? Porque para casarse necesitas la constancia de soltería. Y entonces, si quieres volverte a casar, la vas a solicitar y te la dan. Entonces, si te dan la constancia de soltería, entonces te puedes casar 2 veces. Sí, pero mi pregunta es... En el registro que nosotros llevamos en control de notario, en el libro dice que estás casada. Pero para que surta efecto jurídico, el matrimonio tiene que estar inscrito en el registro civil. Ya le comprendí, para que surja efecto jurídico, la inscripción y todo, pero en este caso la persona está casada. Sí, pero sí se puede volver a casar porque en el registro no hay nada inscrito. Entonces, mi pregunta es, ¿está casada o no está casada? No está casada. Está casada ante el abogado. Pero es como que no esté casada. Exacto, ¿por qué? Porque no está inscrita. Exacto, no está inscrita, no surte efecto jurídico. Entonces, eso es como que usted es dueña. A ver, Sandrita, usted es dueña de una propiedad. Ahí está William. Sí. Buenas tardes, William. William Mayorga. Eso está como que usted, a ver, es dueña de esta propiedad, ¿verdad? ¿Me escucha, Sandrita? Sí, le estoy escuchando, profesora, claro. Entonces, es dueña de esta propiedad y usted no la inscribe. ¿Cómo cree usted que la puede vender? No la puede vender. Porque no soy la dueña. Tiene que tener inscrita esa compraventa de que a usted se la vendieron. Entonces, usted no la puede ir a vender porque usted no tiene el documento. ¿Cómo está, Julio? A ver. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo está, William? Mi pregunta es, profe. Dígame. Discúlpeme, profe, para terminar. Mi pregunta es, ¿están casados o no están casados? No están casados, ante el registro. Ante control de notario sí, ante el registro no. Es que viera, profe, a mí me salen unas cosas, yo hago preguntas porque uno está estudiando, a mí me salen unas cosas, y lo digo, no, si yo apenas estoy en 3er año, me dice una prima mía, así. Estoy casada, prima, no estoy casada, vos que estudias Derecho, me dice. No está casada. Yo me quedo. Porque yo para que surta efectos jurídicos tiene que estar registrado en el registro civil, el matrimonio. Entonces, nulo. Pues no está casado, pero si ella va a control de notarios, puede sacar una constancia e ir donde el notario que le dio otra constancia de que está casada y la puede ir a inscribir. Y entonces sí puede fregar al muchacho. Y acusarlo de bigamia, porque si ya se fue a casar nuevamente, lo puede acusar de bigamia. ¿Es nulo o no es? ¿Es nulo o no es nulo? Es nulo. A ver, no hablemos. Es nulo, Sandra. Es nulo. Sí, no voy a hablar. ver, ¿cuál matrimonio va a ser nulo? El segundo. Porque si ella logra inscribir el primero, lo logra descubrir de que él no inscribió, entonces el segundo matrimonio va a ser nulo. ¿Ya? Muy bien, profe. Gracias, le agradezco porque, mire, toda cuestión de derecho es saber dominar y saber contestar, porque como estudiante me hacen preguntas y yo me quedo, ¿está casada, no está casada, es nulo, es lícito, es ilícito? Y usted sabe que da vergüenza, o sea, equivocarse no, porque todos nos equivocamos, pero no podemos estar entre, como dice la expresión popular, entre los ticamagua, tenemos que dar una sola veracidad, una sola palabra a lo que me hacen consulta. Sí, uno tiene que aprender a asesorar a la gente. Y para asesorar a la gente usted necesita empaparse de lo que dice el Código de Familia, ¿verdad? Porque esta es materia de familia. Materia de familia, correcto. Es materia de familia. Entonces, el matrimonio y el divorcio está ahí, en el Código de Familia. Vamos a proseguir con la videoconferencia. Está bien, Sandrita. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, muy amable. Buenas tardes, Mackenzie. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Sí, ¿cómo está? Entonces, estábamos haciendo las preguntas. Ya Yesenia me contestó 2. Entonces, ahora voy con los que no han contestado. Buenas tardes, Laurita. Bien. Vamos a hacer. Buenas tardes, profe. Aquí William. Buenas tardes, William. Sí, ya lo saludé. Bien. Entonces, vamos a hacer otra pregunta. ¿Cómo dice William?
Dígame. Un poquito tarde entré, le digo, no sé, no sé No, pero estamos comenzando, no se preocupe. Bien, entonces, bien, señale, bueno. dice, la pregunta es, señale en qué casos el deudor pierde el derecho a utilizar el plazo. ¿En qué casos el deudor pierde el derecho a utilizar el plazo? Esto está por la diapositiva 6. Entonces, estamos en la 5 ya contestamos. Entonces dice, a ver, Julio, buenas tardes, Julio. Buenas tardes, profe. Tengo un problema, casi no le escucho. ¿No me escuchan? Casi no se entrecorta. Hoy tuvimos ese mismo problema hoy. De veras. Sí. A ver, Sandrita, ¿puede contestar esa pregunta? Mackenzie. Jóvenes. ¿Puede el deudor entonces perder el derecho a utilizar el plazo? ¿En qué caso? A ver. Hay 3 casos. El primero es cuando después de contraída la obligación, ¿verdad? Resulta insolvente el deudor, ¿verdad? A menos que garantice la deuda. Y también él pierde el derecho a utilizar el plazo cuando no otorga al acreedor las garantías necesarias. Es decir, si te prestaron una plata, tienes que dar en garantía algún bien mueble, algún bien inmueble, ¿verdad? Y él no está prestando ninguna garantía. Entonces, en este caso, dice el código que él pierde el derecho a utilizar el plazo. En otro caso también sería cuando por actos propios, ¿verdad? Hubiera disminuido aquella garantía, ¿verdad? Aquella garantía, y entonces, ¿me escucha, Julio? Sí, ahora sí. Entonces hubiera disminuido esa garantía después de establecidas, ¿verdad? Es decir, qué sé yo, si dio en garantía el carro y lo fue a chocar, ya no hay garantía. Ya el carro está chocado, no sirve, ¿verdad? Entonces ahí se disminuye la garantía que él dio. O también puede ser que por caso fortuito se disminuyó o fuerza mayor se disminuyó la garantía o desapareció. Qué sé yo, parqueaste el carro debajo del alero de la casa y hubo un temblor y le cayó todo el techo al carro y se destruyó el carro, ¿verdad? Perece entonces el bien mueble, a menos que también sea inmediatamente sustituida la prenda por otras nuevas, ¿verdad? Que garanticen el cumplimiento de la obligación. Entonces, vamos a otra pregunta. ¿Está listo, Julio? Sí, diga. Bueno, vamos a ver. Espérame. Bien. En el caso que el deudor debe varias obligaciones, vamos a ver, vamos a situarnos. El deudor tiene varias obligaciones, ¿verdad? ¿Puede el acreedor ser compelido a recibir una parte de una y otra parte de otra? Es decir, usted sacó el acurazado. Vamos a dar un ejemplo. Esto no se da prácticamente en la realidad, porque si usted saca varios electrodomésticos, lo que hace la acurazado es que le es un solo monto, ¿o no? Sí, así es. Pero aquí el código, por eso es que yo digo que todavía hay algunas cosas que deberían de reformarse en el código. El código dice de que si tienes varias obligaciones, el acreedor puede recibirte un abono de esta, otro abono de la mitad del abono de la otra. O sea, es ridículo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que dice el código? ¿Puede el acreedor recibir eso o no? ¿Ah? De acuerdo a cómo se lo puede, profesora, a como le hacen un solo monto. ¿Un solo monto? Ajá. Es un solo monto estipulado, nada más. Así es, ¿verdad? Sí. Entonces, pero dice nuestro código, dice de que, a ver, vamos a ver, estamos hablando todavía de la facultativa, ¿verdad? Estábamos hablando de la facultativa. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era si en caso de que el deudor debe varias obligaciones, ¿puede el acreedor ser compelido a recibir una parte de la otra? No. No, ¿verdad? Porque por lo general nosotros vemos que el acreedor va a recibir el abono de todas las obligaciones que él tiene, Sí, ¿verdad? en general. Porque te hacen un solo monto, sí. Entonces vamos a ver
otra pregunta. ¿En qué caso al tener el deudor varias obligaciones, a quién corresponde la elección? Es decir, vos debes varias cosas. La plancha, debes la cocina, debes la lavadora. Entonces, ¿qué es lo que vas a abonar? Según el código. Porque como nosotros estamos claros, aquí las casas comerciales te hacen un solo monto. Y eso va a ir en dependencia de lo que usted gane. Si usted tiene un salario que amerita que usted saque los 3 electrodomésticos, entonces usted puede perfectamente bien sacar los 3 electrodomésticos, ¿verdad? O la cocina, el comedor, qué sé yo, el chinero, todo al mismo tiempo. Pero eso depende de cuánto gana usted, ¿verdad? Entonces, eso lo estudia el analista de crédito. Pero aquí dice el código, por eso es que te digo que hay cosas que todavía hacen falta cambiarlas en el código. Dice el código, entonces, ¿en qué caso el deudor pierde? A ver. Ajá, dice, al tener el deudor varias obligaciones, decíamos, ¿a quién corresponde la elección? ¿Qué es lo que nos dice el código en este caso? ¿Ah? ¿A quién le corresponde la elección? Por la diapositiva 10 eso. Ajá. Ya entramos a las obligaciones facultativas. Si la elección, dice, siendo la elección del deudor, no puede el acreedor demandar determinadamente uno de los bienes debidos, sino bajo la alternativa en que se le deben. Es decir, cuando sacaste este electrodoméstico, sacaste uno, después el otro, ¿verdad? Entonces, la elección no producirá efecto sino desde que fue notificada, ¿verdad? Que esto significa de que si sacaste primero el comedor, o sea, las obligaciones también pueden tener un orden, porque también pudiste haber sacado el comedor el mes pasado. En este otro mes sacaste la cocina, ¿verdad? Entonces, pues en el orden en que fueron solicitados los créditos, así es como se van a ir pagando también. Pero si usted el año pasado y no ha terminado de pagar el comedor, tiene que pagarlo también. Simultáneamente va a pagarlas todas, ¿o no? Julio, William. Sí, profe. ¿Verdad? Entonces Sí. vamos a la siguiente pregunta. Hay cosas en el código que todavía meritan reforma, muchachos. ¿En qué caso el deudor pierde el derecho de elección a pagar y cuál de las obligaciones? Estamos hablando de que el deudor puede elegir qué es lo que puede pagar. Eso no se da en nuestra legislación, ¿verdad? Pero el código lo contempla. Entonces nosotros, ¿en qué caso, dice, el deudor pierde el derecho de elección de pagar y cuál de las obligaciones? Entonces, a ver, no han estudiado, no repasaron. Estamos entonces, dice el deudor perderá el derecho de elección. Ese es el artículo 1908. Cuando de las prestaciones a que alternativamente, ya estamos en las obligaciones alternativas, ¿verdad? Estuviera obligado solo a una y que fuera realizable, ¿verdad? Entonces, él perderá el derecho de elección cuando de la prestación a que alternativamente estuviera obligado, ¿verdad? Es decir, primero sacaste una y después sacaste otra. O te hacen un solo monto y no vas a elegir, ay, que voy a pagar el comedor primero. Eso es cuando simultáneamente te entregan los 3 electrodomésticos. Pero si sacaste uno y sacaste otro después, tenés que pagar en el mismo mes las 2 cosas. Son 2 pagos también, ¿verdad? ¿Estamos listos, Julio? Sí, profe. Bueno, ya encontraste el artículo. Ya te miré, lo estás buscando. Sí, a ver, Sandrita. A ver, Sandrita. Vamos a la siguiente pregunta. Diapositiva usted? ¿Cómo dice? Julio, ¿me escucha? Ahora están esas diapositivas que está hablando. ¿Quién habló? William. Ahora están esas diapositivas que... William, sí. Están en la plataforma. En el aula están. En el aula virtual están. Bueno. Y también yo les puse de tarea un cuestionario.
Bueno, ¿verdad? Pero es que los muchachos, profe, deben estar confundidos que esa es la tarea para este sábado, o sea, para entregarlo el otro sábado. Exacto. Este es el nuevo tema. Es que muchachos, yo les pongo la tarea para este fin de semana y este fin de semana es la videoconferencia. ¿Verdad? Entonces significa que ustedes tienen que leer su diapositiva, ¿verdad? Y prepararse para la videoconferencia. ¿Entienden? Bien, Exacto. sigamos. Julio, a ver, correcto, correcto. Julio ya está ducho para contestar. A ver, Julio. Sí, dígame. Entonces, ¿en qué caso el acreedor tiene derecho a que se indemnice? A ver. ¿Cómo es? A ver, espera, vamos a hacer, me salté una pregunta. ¿En qué caso la obligación alternativa se convierte en simple? ¿En qué caso la obligación alternativa se convierte en simple? ¿Mm? De acuerdo, profe, como se estaba planteando ahorita, el acreedor, así es como dice. No, ¿en qué caso la obligación alternativa se convierte en simple? Artículo 1910. ¿verdad? 1910. Así es. Voy a buscar. Profe, Es que, dígame, Mackenzie, estamos hablando que hay varias dice- obligaciones. Y dice, se convierte simple, dígame. la obligación alternativa también se convierte en simple si pereciere uno de los bienes prometidos o no pudiere ya entregarse, Exacto. aun cuando esto suceda por culpa del deudor. Exacto, esa es la respuesta, ¿verdad? Entonces, él pierde la obligación alternativa también se convierte en simple, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pereció alguno de los bienes que están prometidos, ¿verdad? Entonces, ya tenemos, ya no es una obligación donde usted debe varios electrodomésticos, varios artefactos, ¿verdad? Sino que solo tiene uno. Vamos a la siguiente pregunta. Muy bien, Mackenzie. A ver. Vamos, que voy a preguntarle a alguien más. A ver, Sandrita. William. Todavía no se ha ubicado, William. ¿En qué caso el acreedor tiene derecho a que se indemnice? No me he buqueado todavía. No. ¿En qué caso el acreedor tiene derecho a que se indemnice? Julio. Dígame. ¿En qué caso Aquí estoy. tiene el acreedor derecho a que se le indemnice? ¿En qué caso tiene el acreedor? Exacto. ¿En qué caso vas a indemnizar al acreedor? Él tiene derecho a la indemnización. ¿En qué caso? Bueno. El acreedor tendrá derecho a la indemnización de daños y perjuicios cuando por culpa del deudor hubieran desaparecido todos los bienes que Exacto. Alternativamente fueron objeto de la obligación. Exacto, esa es la respuesta. El deudor desapareció la prenda. Entonces, sí, él tiene derecho a que le indemnice, ¿verdad? A que le pagues el crédito y también indemnización. Dice el acreedor tendrá derecho de indemnización, ¿verdad? De daño y perjuicio. Porque ya no solo es pagar la deuda, sino que también le vas a pagar indemnización de daños y perjuicios. Muy bien, Julio. A ver, Sandrita, vamos. Ya Yesenia me contestó 2 también. A todos les estoy haciendo 1 o 2 preguntas para que participen. Entonces, vamos. ¿Quién me define obligación facultativa? Obligación facultativa. El acreedor no tiene. A ver, vamos a preguntarle a Sandra. A ver, Sandrita. En la obligación facultativa, el acreedor no tiene derecho para pedir otro bien. No, definir la obligación facultativa. Eso está por el artículo 19. De acuerdo al artículo, ¿cómo es? 19.13. Así es. ¿Ya lo tenés, Sandra, a la mano? Sí, ya lo tengo ya. Dale, pues, dale. A ver, ¿qué dice el artículo 19.13, Sandrita? 19.13. Tenemos que trabajar con el código, muchachos. 19.13. Y el 19.13, profe. A ver, Julio, entonces, vámonos.
Dice, de acuerdo al artículo 19.13, la obligación facultativa es aquella o es la que tiene por objeto un bien determinado, pero concediendo al deudor la facultad de pagar con ese bien o con otro que se designe. ¿Ya viste? Entonces él puede pagar esa obligación con otro bien, que pudiera ser análogo, parecido o qué sé yo, ¿verdad? A ver, Sí. ¿qué pasó? Bien, ya definimos lo que es la facultativa. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya pasamos las obligaciones a plazo, las obligaciones alternativas y estamos... Qué hermoso ese gallo. Y las obligaciones facultativas. Entonces viene ahora otra pregunta de las obligaciones facultativas. En la obligación facultativa tiene derecho el acreedor para pedir otro bien que no es el que el deudor está obligado. ¿Ah? Es decir, tiene derecho a pedir que se le pague con otro bien el acreedor. No, ¿Qué no, dice? profe, porque, no, ¿Qué profesora, dice el código? A ver, vamos, Sandrita. Sandrita. La obligación facultativa, el acreedor no tiene derecho para pedir otro bien, que el deudor es directamente obligado. Exacto, porque si usted está dando en garantía un bien, porque te ve que le dé otro, ¿verdad? Entonces no tiene derecho el acreedor de pedir que se le pague con otro bien. Exacto. Muy bien, Sandrita. Te falta que participe William. ¿Se ubicó William? Todavía no. William. Profe, no hay otra diapositiva. ¿Ah? No hay otra Vamos a hacer diapositiva. otra pregunta, William. No la hay. A ver si la puede contestar. ¿Cómo No, se determina no he la encontrado la naturaleza de la diapositiva, obligación? profe. ¿Cómo se determina la naturaleza de la obligación? ¿Verdad? Yo, profe. ¿Estás listo, Sarita? ¿Quién dijo yo, profe? Laura. A ver, Laura. A ver, pues. La naturaleza de la obligación facultativa se determina únicamente por la prestación principal que forma el objeto de ella. Exacto, exacto. Así es como se determina la obligación, ¿verdad? Por la prestación principal. Cuando nosotros hablamos de naturaleza, estamos hablando de dónde se originó, ¿verdad? ¿Qué dio origen a esa obligación? Por eso es que dice que va a ser determinada por la prestación. ¿En qué consistió la prestación principal? ¿Verdad? Que formó el objeto de ella. Muy bien, Laurita. ¿Quién me falta? Solo William no ha participado. Todos han contestado. Muy bien. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, Ahora William. sí. Tranquilo, Ahora sí, hijo. Vamos, ahí va la pregunta. Sí. A ver. ¿Qué ocurre? Bueno, déjeme. ¿Qué ocurre si el objeto de la obligación principal perece? Oigan bien, ¿qué ocurre si el objeto de la obligación principal perece? A ver, William. Cuando me habla de objeto, profesor, es el deudor. A ver, ¿qué ocurre si el objeto de la obligación perece? ¿Verdad? Entonces, eso está como por el artículo. ¿En qué artículo está? 19, 17. A ver, ¿quién contestó ahí? La Laura. A ver, Laurita. Laura. Si el objeto de la obligación principal hubiera perecido o se hubiera hecho imposible por culpa del deudor, el acreedor no puede pedir el precio de la que era objeto de la prescripción accesoria. Entonces, si el objeto de la obligación principal hubiera perecido, estamos hablando que diste en garantía un carro y el carro se desbarató, ¿verdad? Entonces, o se hubiera hecho imposible por culpa del deudor, porque aquí el que tiene culpa es el deudor. Entonces, el acreedor dice que puede pedir el precio de lo que ha perecido. Puede pedir el precio. ¿Verdad? O el bien que era objeto de la prestación accesoria. Sí. Bien, entonces, vamos. Estamos entrando a la última pregunta, jóvenes, ¿verdad? Porque ya se nos va a vencer el tiempo. Vamos. A ver, William, vamos a ponerte una fácil. Defíname lo que es la obligación de género. Sí.
Dele. La obligación de género. ¿En qué consiste la obligación de género? Viene perecido o si hubiera hecho imposible por culpa del deudor, el acreedor puede. La obligación de género. Profesor, sinceramente Artículo no leí la diapositiva, no 1921, la he leído. William. Artículo 1921. A ver. ¿Alguien que quiera contestar la pregunta, jóvenes? 1921, profe. Sí, a ver, Julio. Dice, de acuerdo al artículo 1921, obligaciones de género son aquellas en que se debe indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado. ¿Ya oyeron? Entonces, nos habla de que son aquellas en que se debe indeterminadamente un individuo, ¿verdad? Sí. Pero, ¿de qué clase? Tiene una clase y género determinado. A eso se refiere. En esta obligación de género, entonces, el acreedor no puede pedir determinadamente ningún individuo. Y el deudor queda libre de ella entregando cualquier individuo, cualquier cosa, ¿verdad? En eso consiste. Entonces, jóvenes, esto ha sido todo en cuanto a las obligaciones a plazo, obligaciones alternativas, facultativas y de género. Me encanta que hayan participado la mayoría, ¿verdad? Así tiene que ser para que ustedes así también van entendiendo y lo que no entienden lo explicamos, ¿verdad? Para eso estoy aquí. Profe, pero algo rapidito. Dígame, Yesenia. Usted dice que el obligado en todo caso tendría que ser el deudor. Pero en un dado caso, profesora, hipotéticamente, que el deudor no, o sea, digamos, en una situación particular, yo tengo que hacer un pago un día determinado, pero resulta que yo no tengo dirección alguna del acreedor y el acreedor es el encargado en venir a retirar el pago al obligado, a la casa del obligado o al lugar, pues. Y si el obligado... Yesenia, si eso está estipulado en el contrato, usted no tiene culpa, ni usted ha entrado en mora, porque el que está incumpliendo en llegar a retirar el abono es él. No, es que no está en el contrato, profe. Es que no está estipulado. No, no está estipulado. ¿Cómo es que él llega hasta la casa a retirar? Es que debe de haber un acuerdo verbal. Exacto, hay un acuerdo verbal, pero no está escrito, solo verbal, donde esa persona XY es la que viene a retirar el pago porque nunca se le dio dirección ni cuenta de banco ni nada. Entonces, si el acreedor en tiempo y forma no viene a retirar lo que el obligado está, por ende, a pagar, no tiene culpa el obligado. Claro que no, el deudor no tiene culpa porque no ha sido responsable el acreedor en darte una dirección, en donde le vas a ir a depositar o una cuenta de algún banco, ya que tal vez no quiere que sepas a dónde vive, para que te dé algún número de cuenta para que puedas depositarle mensualmente, y eso deberían de hacer en el caso de que es verás el caso que me estás diciendo hipotético. Yo recomiendo que le pidan un número de cuenta donde usted pueda depositar mensualmente, y así usted tiene de prueba el voucher sirve como recibo de que usted dio el abono. Sí, yo lo que hice fue, profe, pues usted sabe, lo que yo le comenté fue que consigné el dinero. Consigné el dinero. Sí, y estoy esperando pues que aparezca, porque verdaderamente a mí me tocaba pagar el 20 y yo la llamé a la encargada de venir a cobrar. Pero ¿lo consignaste notarialmente? Sí, fui a la Defensoría Pública. Así es, y entonces el notario te dio una notificación para que se la lleve. Porque no tengo dirección alguna. Hay que notificarla. Sí, pero eso se va a encargar el juzgado. Por medio del padrón buscaron una dirección y pues el juzgado va a notificarlo. Así es. ¿Pero qué lo hiciste? ¿Notarial o lo hiciste a través de un juicio? Porque se puede hacer la consignación en juicio o se puede hacer la consignación notarial. Es a través de un juicio. Fui a la Defensoría Pública. Exacto. Entonces, esperar a ver si ¿verdad? Es buena la consignación, es bueno, porque vos estás depositando y vas al día.
con tu parte. Exacto, es que estoy actuando de buena fe Cuando porque él nunca quiera ha sido decir, mi intención. es que ya no me pagan, claro que sí, señor. Como usted no da dirección, yo le vine a consignar la plata aquí al juzgado. Y ahí en las cuentas de la Corte Suprema de Justicia está depositado. ¿Me entiende? Exacto, sí. Entonces, algo más, Gracias, jóvenes, se profe. me está pagando la computadora. ¿Algo Nada, más? profe. Nada más, profe. Gracias por su Como no, mi amor, paciencia. siempre a la orden y a la disposición, cualquier inquietud que tengan, cualquier duda, ¿verdad? De cualquier caso que ustedes sientan, para eso estamos aquí, para poderles aclarar y ayudar, asesorarlos en cualquier momento. Pasen buenas tardes, Laurita, Buenas tardes. Julio, Mackenzie, William, Yesenia y Sandra. Gracias, Buenas profe. tardes, Feliz. profe. Gracias, jóvenes, por Buenas haberse tardes. conectado. Me encanta porque Claro tuve que la sí. oportunidad de preguntarles a Soy todos. William. Pasen Claro. muy buenas tardes. Y William, Buenas tranquilo. tardes, cuídese, gracias porque Tiene siempre que- nos apoya, nos Gracias, asesora. Sandrita, gracias. William tiene que tener el código a mano. Profe. Dígame, Julio. Profe, aquí. Sí, Dígame. sí, profe, sí. No se preocupe. Esto tiene... Poco a poco tienen que acostumbrarse. Usted es un alumno nuevo. Usted tiene que acostumbrarse a la plataforma, tiene que acostumbrarse a tener su código a mano para responder las preguntas, porque la videoconferencia de eso se trata. Es una retroalimentación del conocimiento. Nos estamos retroalimentando. Bueno. Con estas preguntas nosotros estamos, como dice, Esto Dígame. tiene punto, profe. la videoconferencia es parte de su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Y usted no me va a decir a mí si no tiene puntos, porque recuerden que hay tareas que son formativas y hay tareas que son sumativas. Y la videoconferencia es la última etapa de este proceso de enseñanza, ¿verdad? En donde nosotros vemos si el estudiante está estudiando o no, si el estudiante está asimilando el conocimiento o no. Entonces, no hablemos de nota. Cuando una tarea tiene nota, pero si usted no entra a la videoconferencia, la licenciada entra a la plataforma y mira quién no está cumpliendo con su videoconferencia virtual. Entonces, todo es obligatorio, ¿verdad? Porque desde que nos inscribimos en la universidad es necesario que cumplamos con los requisitos y todo lo establecido en la universidad, ¿verdad? Entonces, no hablemos de que si tiene nota o no tiene nota. Aquí todo es aprendizaje. Han venido a aprender, a adquirir el conocimiento. ¿Oyeron? Por eso les agradezco mucho su participación, que se han conectado y que podamos, porque ¿de qué me sirve hacer una videoconferencia con una persona? No puedo tener ese debate. No puedo yo transmitirles el conocimiento con una persona nada más. O sea, tratando de bombardear solo a una persona con tantas preguntas. No es justo. Todos tenemos que participar. Entonces les agradezco mucho, jóvenes, y pasen muy buenas tardes. No es regaño. Buenas tardes. Bueno, Laurita. Gusto de verlo, Mackenzie, Julio, Sandrita, Yesenia.